Calificación e interpretación de la prueba Escala Multidimensional de la Asertividad o EMA. Los pasos para calificar la prueba son: primero, debemos revisar que el participante haya respondido todos los reactivos de la prueba para proceder a calificar. Y segundo, utilizamos las plantillas para empezar a calificar la prueba. Hay que tener en cuenta que hay 3 plantillas. En cada una de estas están marcadas las preguntas correspondientes de asertividad, no asertividad o asertividad indirecta. Inicialmente escogemos la plantilla de asertividad indirecta y la ubicamos sobre la hoja de respuestas del participante, ya que esta plantilla está hecha de acetato y por ende es transparente como se observa en la imagen. En la plantilla están remarcadas las preguntas con cuadros negros, los cuales hacen referencia a las preguntas que vamos a tener en cuenta para la sumatoria de la puntuación cruda. Al terminar con la asertividad indirecta, hacemos este mismo proceso con los otros 2 dominios, es decir, asertividad y no asertividad. Sin embargo, en caso de no tener acceso a las plantillas, solamente tenemos que identificar cuáles son los reactivos pertenecientes a cada dominio. Por ejemplo, en la no asertividad los reactivos son 2, 3, 5, 6 y así sucesivamente. Lo anterior lo podríamos apuntar en una hoja para que así sea más fácil la calificación. Es importante tener cuidado con la calificación del dominio asertividad, debido a que en su plantilla, además de estar plasmados unos cuadros negros, también están plasmados unos círculos negros, los cuales indican que la pregunta fue realizada de manera invertida y por ende su calificación es diferente. Más específicamente, los reactivos 15, 22 y 33 están escritos de forma negativa, como por ejemplo, me molesta que me digan los errores que he cometido, ya que esta pregunta no da cuenta de la asertividad. Por eso es necesario invertir la calificación para obtener un resultado correcto. Es decir, si la persona ha marcado 5, pues ponemos 1, si es 4 es 2, si es 3 es 3, si es 2 es 4 y si es 1 es 5. Después de haber sumado cada puntuación, el resultado se escribirá en la parte inferior derecha de la hoja donde están las respuestas del participante, como se ve en la imagen. Y posteriormente ponemos esta misma puntuación cruda en la plantilla perfil. Una vez obtenidas todas las puntuaciones crudas, nos dirigimos a ubicarlas en el gráfico que hay en la plantilla perfil y escogemos la escala que va de 75 a 15 que se encuentra debajo de los factores, como se ve en la imagen. Aquí, por ejemplo, la puntuación cruda de asertividad indirecta es 31. Por ende, nos ubicamos en esta gráfica y lo señalamos con un punto. Así para cada factor. Una vez ubicadas las puntuaciones, nos vamos a la columna puntuación T, como se ve en la imagen, y ubicamos el número correspondiente al de la puntuación cruda según su dimensión. Entonces aquí, por ejemplo, aquí la puntuación cruda es el número 31 y en caso ya de la puntuación T sería 44. Y así sucesivamente hacemos con las otras puntuaciones crudas. Luego de haber obtenido las puntuaciones T, pasamos a unir los puntos previamente marcados de las puntuaciones crudas con el fin de comenzar a interpretar los resultados, así como se ve en la imagen. Bueno, en cuanto a la interpretación de los resultados, es importante tener en cuenta que el rango va de 40 a 60, marcado en la columna de la puntuación T, pues las puntuaciones crudas que estén dentro de este rango van a indicar normalidad. Por el contrario, una puntuación por fuera de este rango va a indicar que predomina uno u otro estilo de respuesta en las relaciones interpersonales. Ahora sí, para comenzar con la interpretación de cada dominio, si nos centramos en la asertividad indirecta, encontramos que si la puntuación está por encima del rango, eso quiere decir que la persona no es capaz de expresar abiertamente sus emociones, ideas, inquietudes, por lo cual está siempre en la necesidad como presente en su vida y la única manera en que la soluciona es de forma indirecta, es decir, comunicando estos aspectos por una carta, un mensaje, un texto, entre otros. Si la puntuación está dentro del rango, es decir, que la persona está dentro de la normalidad, y si la puntuación está por debajo del rango,
quiere decir que la persona es directamente, o sea, se comunica directamente o en vivo sus ideas y emociones a otras personas. Respecto a la interpretación de la asertividad, se observa que si la puntuación está por encima del rango, quiere decir que la persona está en la capacidad de expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos, es decir, es un individuo hábil socialmente. Si la puntuación se encuentra en el rango, quiere decir que la persona está dentro de la normalidad o dentro del promedio. Y si la puntuación está por debajo del rango, quiere decir que la persona se caracteriza por tener problemas para expresarse durante sus relaciones interpersonales. Ahora, si nos basamos en la interpretación de la no asertividad, nos damos cuenta que si la puntuación está por encima del rango, quiere decir que las personas son inhábiles para expresar emociones, deseos, opiniones, es decir, son sujetos no asertivos. Si la puntuación está dentro del rango, la persona está dentro de la normalidad. Y si la puntuación está por debajo del rango, quiere decir que son personas que no presentan este tipo de problemas, es decir, la no asertividad en sus relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el participante, se observa que respecto a la no asertividad, este carece de este tipo de problema, ya que su puntuación marcó por debajo de la media, lo que quiere decir que la no asertividad no se presenta en el establecimiento de las relaciones interpersonales de la vida de este participante. Es decir, o sea, esto da cuenta de que, por ejemplo, se le es fácil iniciar una conversación, decirle a otros lo que le molesta, realizar preguntas cuando tiene dudas, entre otros. Por último, con respecto a los factores de asertividad y asertividad indirecta, este participante se observa que está dentro de la normalidad, es decir, no predomina.